hoy podamos, Mariano Moreno, pero de todas maneras hacen falta hacer algunas precisiones. La semana de mayo y Moreno no son una casualidad en la historia argentina o en la historia del mundo. Hay antecedentes que los sitúan a Moreno, a Castelli, a Paso, a Belgrano, a los tipos más lúcidos de esa generación, más lúcidos y con mayor sentimiento nacional en la historia que iba a empezar a escribirse. Y esos antecedentes tienen que ver con el mal llamado descubrimiento de América, que en realidad fue una empresa capitalista fenomenal, como pocas en la historia contemporánea, la conquista de América, la conquista de nuestras riquezas, la destrucción, digamos, de vastas culturas preexistentes a los europeos, a los españoles. Sobre este tema no me voy a explayar demasiado, pero yo les sugiero que, así como les sugerí en su momento que busquen información sobre José Saramago, premio Nobel portugués, un novelista excepcional, digamos, en cuanto a José Saramago, lo digo otra vez, perdón, esta es una S. En YouTube lo van a encontrar, una conferencia que él da, que se llama precisamente La conciencia. Y entonces en algún lugar de Europa, creo que era en París, él da una conferencia de prensa advirtiendo sobre la tragedia que le genera al mundo el poderío del imperialismo estadounidense y la Europa rubia, como yo le llamo, y dice que la única manera de enfrentarlo es con conciencia. Véanlo porque dura 1 minuto, 2 minutos, y es, digamos, es un disparador de conciencia, esos 2 minutos escuchando a Saramago. Y también les dije que es importantísimo que vean, o si pueden leer mejor todavía, lo que opina Frei Beto al respecto. Le dije quién es Frei Beto. Frei Beto es un teólogo, cura, sacerdote, un filósofo, politicólogo excepcional, es uno de los fundadores de la teología, esto vamos a estudiarlo en su momento, teología de la liberación. Es consultado por todas las autoridades mundiales, por todos los papas que pasaron mientras él vive, está viejito pero vive, por supuesto de que él no va a ser papa nunca. Pero los tipos que son papas y son vivos, digamos, lo primero que hacen es consultarle a Frei Beto, en especial sobre cuestiones de política de América Latina. Y él también habla sobre el tema de la conciencia en una charla que dio en La Habana, en Cuba, hace creo que unos meses, 1 año. Bueno, lo que quiero en este caso de lo que estoy hablando es que entren a internet, para que yo no perder tanto tiempo, e indaguen, escuchen lo que opina Enrique Dussel. Creo que está bien escrito. Dussel. Con la U. Sí, Dussel. Dussel. Este es un filósofo, politicólogo, profesor universitario, radicado en México, en realidad en distintos países del mundo. Es argentino, nació en Mendoza. Se tuvo que ir, digamos, ya lo corrió Onganía y entonces viene de vez en cuando. Es un monstruo, es un tipo, un superdotado, digamos, está en un nivel excelso. Y Enrique Dussel prueba, tiene más de 40 libros que se estudian en varios idiomas en universidades de todo el mundo, prueba que lo que nosotros llamamos la historia oficial que conocemos, me refiero, bueno, por acá debería estar Argentina, ¿no es verdad? Las Américas, Europa. En realidad, la civilización no viene del Atlántico hacia América. La historia no comienza en Europa. Eso es un cuento de los europeos.
La historia no viene desde el Atlántico, Colón y demás, y toda la historia que conocemos. Sí pasó eso, pero digo, no empieza la historia ahí. En realidad, acá en el extremo, en este extremo, donde termina Rusia, en el estrecho de Bering, hace miles de millones de años, cuando se podía cruzar a pie, cruzaron civilizaciones, y el viaje en realidad fue exactamente al revés. Por eso ya va a llegar el momento cuando hablemos de razas y hablemos de los problemas de los indígenas en nuestro país y en otros países de América Latina. Los indígenas no son los dueños de la tierra, porque no son originarios. Sí llegaron primero, que es distinto a ser originarios, ¿se entiende? Todos los indígenas que pueblan América Latina, desde los aztecas hasta los diaguitas, absolutamente todos llegaron primero que nosotros, pero no son originarios. Por lo tanto, el tema de la tierra es algo que hay que discutir. Pero digamos, en la cultura de los maoríes, por ejemplo, que es la raza indígena preponderante en Nueva Zelanda, no solo el aspecto físico, sino hasta los utensilios que utilizan, es exactamente lo mismo que los mapuches en Chile. Compartían dioses. Claro, además, digamos. Y si ustedes con ese dato se fijan, por ejemplo, a los que son futboleros les va a ser más fácil esta aproximación que yo voy a hacer. Ustedes lo ubican a Medel, es un defensor chileno de la selección de Chile que jugó en Boca. Gary Medel, que lo está jugando en un equipo en Italia, no recuerdo cuál, Juventus, en el Inter. Bueno, Medel es la típica estructura física de los mapuches. Pero si ustedes miran una foto cualquiera de la presencia física de algún maorí, por ejemplo de la selección de rugby de Nueva Zelanda, son exactamente iguales. Hay una diferencia. Medel es chiquito, o sea los mapuches, y los maoríes son gigantes. Eso también tiene una explicación. Pero son lo mismo. ¿Por qué son distintos? Teniendo la misma génesis, digamos. Acá está otra, bueno, apenas me voy a ir a parar, pero digamos, acá está otra de las llaves que nos permiten entender que no existen razas superiores. Ninguna raza es superior a ninguna otra. Porque las civilizaciones no crean las razas. Es absolutamente al revés. La cultura crea la raza. Las culturas son las que generan la raza, y no las razas a las civilizaciones. Y esto lo prueban, por ejemplo, el rendimiento físico, intelectual, de hombres y mujeres de la raza negra, que llevan 3 generaciones, por ejemplo, en Estados Unidos, con respecto a sus hermanos del mismo tronco, el mismo padre, la misma madre, que se quedaron, por ejemplo, en Namibia o en Zambia o donde fuese. Los problemas irreversibles que genera la mala alimentación, el alcoholismo, enfermedades prácticamente desconocidas para nosotros como la sífilis, dejan una marca terrible en la psiquis y en la capacidad física de quien lo sufre, la alimentación, digamos, y eso hace que al cabo de 30, 40, 50 años, 200 años, 500 años, aparezcan desniveles, aparezcan diferencias en individuos que vienen del mismo tronco. La diferencia siempre está en la cultura y no en la raza. No hay razas superiores, en todo caso hay culturas en un inferior piso de evolución que otras. Bueno, de eso vamos a hablar ahora cuando hablemos de España e Inglaterra con respecto a el mal llamado descubrimiento de América.
Pero bueno, este tipo dicho con muchísimo respeto, Enrique Dussel, es uno de los genios, digamos, que se puede consultar no solamente para el tema este de las razas, no solamente para reconstituir la historia hasta desde la terminología, sino, digamos, cómo las culturas van ensamblándose, cómo es la historia de síntesis culturales a través de los siglos. Eso también va a explicar mucho lo que somos nosotros, porque ustedes no se olviden que nosotros somos una síntesis precisamente de culturas, nosotros los argentinos. En especial los que somos mestizos. No tanto, digamos, los que vienen directamente de europeos, sin ningún mestizaje previo en el camino. Bueno, cuando no entiendan algo me preguntan, pero eso de las razas, eso sí quiero que les quede claro, para sacarnos un prejuicio, digamos, viejísimo, generado casualmente por las culturas triunfadoras, en especial la anglosajona y sus acólicos, digamos, argentinos, en cuanto a que hay razas inferiores. Y que casualmente nosotros somos una de las razas inferiores. O sea, los negros, los vagos, los bolitas, los paraguayos, los choripaneros. Vamos a ver incluso que la única cultura que se opuso hasta que fue masacrada porque no había elementos para suponer que había una cultura superior, me estoy hablando de la paraguaya. Paraguay demuestra, antes de la masacre de la guerra de la Triple Alianza, de que es absolutamente falso suponer de que el problema es de inferioridad de razas. Lo que pasa es que en el Paraguay no quedó absolutamente nada, nada, hasta el día de hoy. Pero no se puede a partir de ahí decir que los guaraníes son inferiores, supongamos, a los holandeses, como raza, ¿no? A los que tienen, digamos, un vínculo que los liga con los arios. Bueno, entonces vamos a suponer de que la historia es como nos cuentan, los que quieren que nosotros creamos ese cuento. O sea que la civilización viene desde Europa, cruza el Atlántico. Que además, de hecho, vinieron, pero digo, recuerden los trabajos de Dussel, que no es el único, no lo pongo a Dussel porque es argentino. El descubrimiento de América o la conquista de América fue en realidad una extraordinaria empresa capitalista. Fue eso, una fenomenal empresa capitalista. No hay que ver ningún vestigio de... porque la historia, digamos, los historiadores se encargaron, cada uno siguiendo o defendiendo los intereses que defiende, a poner en la conquista de América, en la destrucción de América, o en esta que terminó siendo una mixtura, digamos, cultural, esa conquista de América, ver en los españoles, al influjo de la Iglesia Católica, porque ustedes no se olviden que la masacre venía precedida por la cruz, digamos, ¿no? O sea, como somos superiores, vamos a enseñarte a vivir, y vos en Dios vas a encontrar las explicaciones ante tanta devastación. Todo lo que pasa, pasa porque Dios lo quiere. Por lo tanto, digamos, los indígenas de América Latina que no tenían idea de lo que significaba la resignación, por ejemplo, tuvieron que aprender en los hechos a resignarse. Y es más, digamos, a tomar como bueno las tragedias que venían de los barcos. Entonces, fue una fenomenal empresa capitalista, pero llevada a cabo por una cultura
o por un imperio, en este caso el imperio alemán, español, que en su momento fue el más imponente en el mundo. España era dueña de la cultura, del comercio, porque era dueña de los mares. Como no existía ninguna posibilidad de viajar por otra vía que no fuese en este tipo de distancias, digo por barco, ¿quiénes eran los dueños de los mares? Los españoles. Hasta que llegó, digamos, lo que hablábamos, no sé con quién, el tema de la máquina a vapor. Bueno, pero el problema, digamos, para los españoles, y si ustedes quieren, digamos, para las culturas que estaban en América Latina, fue que España se trataba en ese momento de un imperio ya en decadencia. Quizás no exactamente en el 1500, pero sí en todo ese proceso que duró desde que ellos hacen pie en América Latina hasta el 1700. España comienza a desmoronarse producto de muchas situaciones. Una, por ejemplo, uno de los gravísimos errores que comete España, que después no le permite tener una burguesía nacional que genere un proyecto imperialista, es la expulsión de los moros. Lo que demuestra además que la tesis, bueno, la tesis de Dussel es correcta, ¿no? Dussel dice de que el hombre originario, o mujer, más bien debe haber sido mujer la primera, porque es imposible que el hombre, pero digamos, el que fuese, fue negro. Hablando de raza, digamos, la raza más antigua que haya llegado a concebir la experimentación y la investigación de los seres humanos era negra. Y como hecho cultural, digamos, la primera cultura en el universo es, supongamos que esto es, bueno, Portugal, España, Inglaterra, bueno, el resto Francia, es acá, Egipto. Incluso antes que los neandertales. Claro. Porque los neandertales eran blancos. Claro. La civilización en el mundo nace en Egipto. Sí, los neandertales estaban en el norte de Europa y se entiende que los neandertales llegaron antes que el Homo sapiens, que era cultura negra. Ahí es la pregunta. No, porque no hay elementos anteriores a la cultura negra. Lo que decían que en la época de la glaciación, el hombre cuando aparece el neandertal tenía rasgos que lo distinguían del Homo sapiens por la forma de vivir climática. La fosa nasal ensanchada, que le permitían tomar oxígeno, tenían una costumbre de caza nómada y vivían en climas muy fríos. Cuando el continente se fue calentando, aparecieron los Homo sapiens pero en el norte de Europa. Pero de eso no quedó absolutamente nada, si es que fue así. En claro, son teorías. En cambio sí, pero esto no es una teoría, esto es así. Digamos. A tal punto que todas las religiones monoteístas que conoce la humanidad nacen en Egipto. El hebreo, el idioma hebreo y la cultura judía, obviamente la católica, nace en Egipto. Bueno, por eso les digo que es importantísimo que ustedes lean a Dussel, lo escuchen, digamos, si lo pueden leer también. Bueno, ¿dónde estábamos? La decadencia española. La decadencia española. Ellos expulsan a los moros de España. Los moros es precisamente una civilización anterior, ¿no?, de lo que se conoce, claro, que se hicieron demasiado fuertes, digamos, durante siglos en España y copularon con su grandeza y su genialidad la cultura española, a tal punto que la cultura española, en esa mimetización que hay con los moros, termina incluso adoptando el 70% de lo que conocemos hoy como idioma castellano,
del dialecto de los moros, el idioma de los moros. Pero no solo eso, en la arquitectura, en la escultura, en la arte, pero fundamentalmente en la genialidad que tenían para la época los moros para optimizar la agricultura, la ganadería, el comercio. La salida de los moros dejó al desnudo algo que no se notaba con los moros adentro. España no había podido construir, sin los moros, una clase política, una clase dirigente, lo que podríamos llamar hoy una burguesía nacional, que genere un salto cualitativo en el paso del instituto o de la civilización feudal a la capitalista. Lo que pasa es que los efectos se vieron en 200 años, no se vieron en 7, 8 o 10 años. Ese fue uno, la expulsión de los moros. Bueno, el no tener una burguesía. Y después, digamos, ya cuestiones vinculadas a la práctica política y la religión. Porque hay autores, por ejemplo Weber, no voy a hablar mucho de eso porque si no, no vamos a llegar jamás a Moreno, pero quiero, digamos, que tengan muchos elementos ustedes, que ellos ven en la superioridad, entre comillas, o si ustedes quieren, en el hecho de que hayan conseguido mejores resultados desde ese momento hasta hoy, los ingleses y los españoles, porque lo que quedan dueños del mundo son los ingleses, ya vamos a ver cómo hacen para vencer a los españoles. Pero en esas dos culturas, Weber cree ver la fundamental incidencia de la religión. Los ingleses protestantes, y ya vamos a ver, digamos, cuáles son las claves de la interpretación de Calvino para entender el fenómeno, digamos, del capitalismo en Inglaterra, y la incidencia, a juicio de Weber, negativa del catolicismo en los españoles, en la cultura española. Pero de todas maneras, hay algunos, si eso es verdad o no, lo podemos discutir. Yo creo que algo de eso hay. Pero hay hechos puntuales, por ejemplo. Los barcos que llegaban a la América, a llevarse el oro, la plata, que robaban, que saqueaban los españoles, eran conducidos por almirantes o por militares que eran nombrados por el rey y tenían un cargo, cobraban un sueldo del Estado y tenían una cierta, le diría yo, estructura o cobijo en la estructura burocrática de España. O sea, ellos lo que hacían era una obligación, era parte de su trabajo. Ellos cobraban un sueldo por hacer esa tarea de llevarlo saqueado y entregárselo a los reyes. En cambio, los ingleses lo que hacían era contratar corsarios, contratar, digamos, piratas, y les pagaban un porcentaje de lo que llevaban, sin que además tuviesen ninguna vinculación con el reino. Esa teoría puede ser cierta, yo soy el descendiente de unos corsarios. No, era así, a tal punto es así, de que muchos de los barcos que llevaban los españoles rumbo a España no llegaron. Porque como el corsario iba a percibir parte de lo que llevase, viniese de donde viniese, eran las famosas tripulcas en los mares, de quien se apropiaba. ¿Se entiende lo que digo? Sí, perfectamente. ¿De dónde trae esto? No te importa, digamos, son 14 millones de kilos de oro. Punto, dame, digamos, Lo que pasa el es que daban 30%. el indulto también. Claro, bueno, después ya empezaron a darle títulos de nobleza a los corsarios, pero ya en las postrimerías, ¿no? El famoso capitán Nelson, digamos, esos tipos existieron. A lo mejor no era Nelson, era Carlito, pero existieron esos tipos. Y en esa practicidad, digamos, para medir el mismo hecho con distintas categorizaciones, está una prueba de la diferencia de genio y de ingenio entre los ingleses y los españoles. Y el tercer elemento, de esto también habla Weber, entre otros, es la actitud
que tuvieron los conquistadores, fundamentalmente los jesuitas, en el trato con los indígenas, absolutamente distinto que el que tuvieron los holandeses y los ingleses con las colonias africanas, por ejemplo. De tal manera, digamos, de que España entró muy tarde. En realidad, hasta el 25 de mayo de 1810, España ni siquiera había entrado a la era del capitalismo. A España no llegaron los efluvios que generaron, digamos, todo un alboroto institucional en Europa de la Revolución Industrial. ¿Dónde se dirime el poder entre los ingleses y los españoles? Se dirime en el mar, que era donde había que dirimirse. Mientras los españoles seguían con los barcos a vela, y que eso generaba, digamos, que de acá, por ejemplo, a la cancha de AJC frente a la Catedral de Tapiviejo se demorasen 6 meses, los ingleses, a partir de 1770, ya empezaron a navegar con vapor. Y eso no solo le generó a los ingleses mayor velocidad, sino mejor desplazamiento, incluso mejores posibilidades de acercarse a las costas. ¿Dónde se vio esto? En la famosa batalla de Trafalgar, que es en la península de Gibraltar. Si ustedes... Bueno, supongamos que acá se termina Europa, acá está el Mediterráneo, ¿no? Portugal, esto es España. Acá está el Peñón de Gibraltar, que todavía es un enclave colonialista de los ingleses. No sé si ustedes sabían. Hay un territorio dentro de España que se llama Gibraltar, que está bajo el poder de los ingleses. Es una lo que hablábamos el otro día, ¿cómo se llama? Una base militar inglesa, con la bandera inglesa y con la burocracia, dentro de España. ¿Por qué pasó esto? Los ingleses, ya navegando a vapor, enfrentaron acá a las naves de España y de Francia conjuntamente y las derrotaron, las masacraron. Eso fue 1790 y algo, 93, 94. Eso explica además que 4 años después los ingleses, ya dueños de los mares, en 1805 quisieran invadir Buenos Aires, las famosas invasiones inglesas. ¿Por qué no lo habían hecho antes? Porque confrontaban en el mar con los españoles, pero ya en este momento eran los dueños, no lo paraba nadie, por eso llegaron hasta acá.